Cordial saludo, profe Kelly. Mi nombre es Julián David Cruz Bejarano, de 10B, y hoy te voy a exponer sobre la literatura del barroco. Más específicamente expondré sus características, temas, géneros y formas literarias, sin olvidar la pequeña introducción que agregué al principio de la presentación. Bueno, empecemos. El barroco fue un movimiento artístico que surgió en Italia y se desarrolló en Europa durante el siglo XVII y principios del siglo XVIII. Este estilo o movimiento abarcó tanto la arquitectura como la música, la danza, la escultura, la pintura y la literatura. La literatura se caracteriza por ser un modelo sobrecargado y ostentoso en contra del Renacimiento, pero sin abandonar totalmente la cultura y costumbres renacentistas. Ahora sus características. Esta surge de la crisis del Renacimiento y se establece en una crisis económica. La gente se solía refugiar en la religión y la fe, ya que toda esta época estaba llena de miseria, pesadumbres y pestes. A través de la literatura se busca que la religión vuelva a ser imperante, ya que la religión perdió cierto poder por el movimiento de la Reforma. Se da una renovación en los modos y técnicas de la narración. Antes, en el Renacimiento, gobernaba la belleza y lo apacible, pero en el barroco los artistas se alimentan del conflicto y de esa pesadumbre que tanto gobernaba en la época. Además, en el barroco se da un abuso de los recursos literarios, haciendo que las obras queden sobrecargadas, con el objetivo de mostrar virtuosismo y causar un gran impacto en el público. Ahora pasaremos a los temas. Los temas estaban estrechamente ligados a los sentimientos de tal época. Estos temas eran la reflexión, el desengaño y pesimismo, la angustia, la fe y la espiritualidad, el dolor y sufrimiento, la pesadumbre y diversos contrastes entre la visión del artista con la realidad, de lo sagrado con lo profano, de lo trágico con lo cómico y de lo grotesco con lo sublime. Ahora pasaremos a los géneros. Empezaremos con la narrativa del barroco español. Tres clases de novela predominaron en el siglo XVII: la picaresca, la novela corta y la novela alegórica. La novela picaresca encarna en el personaje del pícaro la actitud pesimista del hombre español de este siglo, y es una muestra de la realidad social de España de entonces, en donde populaban pobres y descerrapados, héroes venidos a menos y antihéroes, ladrones y pendencieros, en medio de una severa crisis económica. Este público solía ser pobres, o sea, el público de la novela picaresca eran pobres, eran gente que no poseía dinero, pero se divertía a través de esta narrativa del barroco. La novela corta es un conjunto de narraciones breves que se comienzan a producir en España en este siglo, por influencia de la literatura italiana, que es donde, recordemos, surgió el barroco. Estas novelas tienen un valor secundario por ser poco auténticas, aunque debe destacarse su proliferación y abundancia. Por último, pasaremos a la novela alegórica. Esta es una narración de carácter filosófico que contiene episodios alegóricos de clara intención didáctica moral. Nuestro siguiente género es la lírica del barroco español. En ella predominó lo exterior, la forma y lo retórico sobre lo inferior. Se perdió la sencillez y la naturalidad en el tratamiento de los temas. La principal característica fue el predominio de estos dos corrientes o escuelas literarias: el conceptismo y el culturalismo. El conceptismo es aquella poesía que busca el contenido y la asociación ingeniosa entre palabras e ideas, mientras que el culturalismo era la poesía que busca algo más emocional, se concentra en lo bello y estético de forma ostentosa y ornamental. Y por último, el teatro del barroco español. En este se mantuvo el corte religioso, pero tomó gran importancia el teatro de tema profano. Surgen obras de carácter cómico como los entremeses, las comedias de capa y espada, obras de enredos amorosos con equívocos y errores,
que daban lugar a celos y por tanto a los duelos de espadas. A los duelos de espadas, esos de que pium, pium, pium. Eso. Seguimos con lo último, que serían las formas literarias del barroco. Estas se solían utilizar mucho en la poesía. Eran los romances, las letrillas, los sonetos, las canciones y las redondillas en caso de los hispanoamericanos. Las dos formas romances más populares y utilizadas en el barroco fueron, primero, los romances, composición poética de origen español, generalmente en versos octosílabos, en las que los pares repiten una nueva asonancia, quedando libres los impares. Aquí un ejemplo. Oh bella Galatea, más suave que los claveles que tronchó la aurora, blanca más que las plumas de aquel ave que dulce muere y en aguas mora. Igual en pompa al pájaro que, grave, su manto azul de tantos ojos dora, cuántas el celestial zafiro estrellas, on tú, que en dos incluye las más bellas, Fábulo, Polifemo y Galatea. La segunda forma literaria más popular eran las letrillas, composición poética, breve, dividida en estrofas simétricas, al final de las cuales se repite un mismo pensamiento en uno o más versos denominados estribillos. Aquí un ejemplo. La morena que yo adoro, y más que a mi vida quiero, en verano toma el acero y en todos los tiempos el oro. Letrilla satírica de Quevedo. Y hasta aquí fue mi exposición. No me queda más que dar las gracias por su atención y esperar que tenga un excelente día, profe. Hasta la próxima.